sencillamente dar algunos datos para probarlas, dado que además ha habido cierto debate al respecto acerca de si eran tan inapelables o no eran tan inapelables. Y bueno, simplemente voy a retomarlas, quizás incluso para que sean una especie de pequeño hilo para lo que podamos hablar después. Estas 7 razones eran, en primer lugar, poniéndonos en contexto, se habla mucho de la televisión. Yo creo que, y antes creo que lo estábamos comentando en el café, casi todos los foros que hay son para hablar sobre la televisión, es para hablar sobre internet, sobre lo digital, pero sobre la radio, igual que sobre otros determinados medios, no hay apenas ningún foro. Parecería que, tal y como decían los bagels, el vídeo, y en este caso lo digital, va a matar a la estrella de la radio. Pero sin embargo no es así, y creo que por lo que llevamos hasta ahora se ha demostrado más que sobradamente que no es así, que la radio todavía sigue vigente y tiene mucho que decir. Hablábamos de 7 razones que me gustaría probar. No quiero dar números, aunque aquí los veáis, pero simplemente decir que la radio es el segundo medio en audiencia, y esto es algo que quizás a la gente se le olvida. Internet es fantástico, tiene muchísimas posibilidades, pero no es el segundo medio de audiencia. El segundo medio de audiencia, después de la televisión, eso sí, es la radio, con prácticamente un 60% de oyentes en el día de ayer, según el último EGM. Es el que más crece después de Internet, lo cual implica que en los tiempos que corren, donde hay una enorme fragmentación mediática, no hay una fragmentación de soporte, sino también mediática, el hecho de que haya un medio que crezca, más de Internet, y que ese medio sea la radio, creo que tiene mucho que decir. Además, hay casos en los que hacemos muchas modificaciones econométricas y cosas así, y es muy curioso, haciendo números nos dimos cuenta que a partir de una inversión de 125.000 euros, cada euro adicional que se invierta en radio genera más cobertura que en ningún otro medio. Por lo tanto, no debería haber ningún plan que busque cobertura de más de 125.000 euros que no tuviese radio. De hecho, esto que veis aquí es un plan de 300.000 euros, en donde aproximadamente la cuarta parte está invertida en radio, en uno de los casos, y en el otro solamente en televisión, que en un caso se alcanza una cobertura del 72% y en otro caso una cobertura del 78%. Por lo tanto, significa que solo por cobertura ya merecería la pena hacer radio. En cuanto a transmisión, ya se ha hablado mucho, es uno de los medios más capilares, tanto por su segmentación local, todas las localidades tienen alguna radio, como por la discriminación en cuanto a sectores, todos los sectores. Antes estábamos comentando radio taxi, hasta el sector del taxi tiene una radio. Nosotros, el sector publicitario, el programa de la publicidad, quizás no sea una radio, pero es un programa, que por ahí estará Jesús. Bueno, pues la verdad es que todos los sectores, prácticamente todos los colectivos, los inmigrantes, cada uno de los países de inmigrantes, tienen una radio diferente. Por lo tanto, nos permite una transmisión que no nos permite ninguno. En cuanto a frecuencias, si pensamos en nuestros hábitos más cotidianos, antes también estábamos hablando, Paco García Queredo nos hablaba del coche. Cuando uno piensa en el coche, piensa en la radio. Cuando uno piensa bueno, pues en determinados momentos del día, se vertebran en torno a la radio. En cuanto a la credibilidad, hay un estudio que he encontrado y que me ha llamado muchísimo la atención. Es de Alan Pease. Alan Pease es uno de los mayores expertos del mundo en comunicación no verbal, y hicieron un estudio por el cual, cuando una persona mediática, cuando una estrella de la televisión recomendaba una marca y luego preguntabas si esto era muy creíble o bastante creíble, salía 3,8 veces menos que cuando esa estrella lo hacía a través de la radio. Para ser exactos, en un caso tenía, me lo creo totalmente o me lo creo bastante, era de un 15% en el caso de la televisión, en el caso de la radio era de un 56%, lo cual me ha dejado muy sorprendido. Y la razón que daba él es que casi todos los mecanismos de desconfianza de un individuo, el hecho de que alguien se rasque cuando está hablando, el hecho de que alguien se tape la boca cuando está hablando, que se cruce de brazos, cosas así, son estímulos visuales. Por lo tanto, cuando tú tienes a alguien que está recomendándote una marca en la televisión, las posibilidades de que meta la pata y que muestre que no se lo está creyendo son mucho mayores que cuando ese alguien está en la radio. Sobre todo porque además en la radio hay una cuestión muy curiosa, y es que cuando tú estás hablando y sabes que no te están viendo, o te crees lo que estás diciendo, o es muy difícil que crees un entorno alrededor de ti mismo. Mientras que en la televisión, si vas con una corbata bonita, si vas con un buen traje, si tienes una azafata que es guapísima a tu lado, y una serie de cuestiones, es mucho más fácil atraer la atención de los que tienes en el entorno.
Hay un ejemplo que también no he podido evitar ponerlo, que es el de Orson Welles, cuando en la Guerra de los Mundos fue capaz de convencer a la gente de que estaban invadiendo de la Tierra desde el planeta Marte. Esto es algo que es alucinante y que a día de hoy aún me sigue sorprendiendo. Esto hubiera sido imposible con televisión. Entonces creo que bueno, pues, la credibilidad que nos da la radio, y por eso me he detenido aquí un poquito más, creo que es algo muy interesante y que deberíamos explotar todos. En cuanto a respuesta, una estrategia de medios con radio vende más. Antes nos decía Camelia, vamos a ser muy directos, ¿la radio vende o no vende? Pues sí, vende más. Este es un ejemplo que a mí me ha dado mucha atención, es un producto de gran consumo, y de acuerdo con esta modelización, si invertimos 1.300.000 euros en televisión, la participación de mercado crece un 0,68%. 0,68 puntos. Y si lo invertimos en televisión y en radio, 550.000 euros en radio y 750.000 en televisión, crecería 1,26 puntos, prácticamente el doble. Por lo tanto, merece la pena invertir en radio. Eso además uno de los medios más cercanos al momento de la compra, también se ha dicho, pero si yo voy en el coche hacia el hipermercado y estoy oyendo la publicidad de un determinado producto, las posibilidades de comprar ese producto son mucho mayores que cuando estoy desde casa. Y además, yo creo que la prueba más fehaciente de todas es que los anunciantes, aunque sea de forma inconsciente, lo saben. Y por eso es uno de los medios en donde menos se han recortado inversiones en estos tiempos duros que estamos viviendo durante estos últimos años. Estas dos curvas de aquí que veis son alucinantes, a mí por lo menos me han alucinado mucho. Es el aumento de inversión acumulada con respecto a 2004. La línea roja es la de todos los medios off, hemos quitado internet, excepto la radio. Y la línea azul es la de la radio. Como veis, en la época de bonanza, tanto la radio como el resto de los medios off les iban muy bien. Que iba un poquito mejor a la radio, pero les iba muy bien hasta el 2007. Sin embargo, cuando vienen las vacas flacas, a partir de 2008, fijaos cómo se desploma la línea roja y cómo la línea azul, si bien también se cae, no llega nunca a estar por debajo de donde estuvo en 2004. Y a finales de 2010 sigue todavía por encima de donde estaba en 2004. Igual, viene a decirnos que la radio, como decía yo en algún momento, es algo así como la deuda pública alemana. Que a la gente no le importa invertir evidentemente en la deuda pública alemana, porque si se cae Alemania ya se ha caído todo. Sin embargo, el resto de los medios off son como la deuda pública de algunos otros países, que puede ser un poco más complicado. Entonces, bueno, pues creo que tenemos la suerte, y a veces hay que recordarlo, que la radio es un medio muy eficaz y es un medio en el que se puede confiar mucho. Hablábamos de creatividad, no voy a hablar más porque se ha hablado muchísimo de ello, desde Goma Espuma hasta los Puritos Rey, que también se ha hablado de ellos, pero sin embargo, es curioso, estaba buscando para él, menos mal que no lo he encontrado porque vamos mal de tiempo, para poner algún ejemplo de buena creatividad en radio. Hay miles, es más cosas. Pero curiosamente me he ido, nosotros tenemos una suscripción de una cosa que se llama Contagios, que coge la mejor creatividad que ha habido en todo el mundo, y cuando he puesto la pestañita de los medios, me he dado cuenta, y tengo que tener este eco para darme cuenta de ello, que no hay una pestañita de radio en Contagios. Por lo cual voy a escribirles un mail para que a partir de ahora pongan la pestañita de radio y busquen creatividad eficaz de radio alrededor del mundo. Busquen creatividad eficaz de prensa, de exterior, de marketing de guerrilla, de televisión, de digital, pero no de radio. Y de hecho, se hacen muchas presentaciones de Cannes, de televisión, de exterior, de prensa, pero casi ninguna de radio. Y el resto de los festivales exactamente lo mismo. Creo que hay que reivindicar bastante más de lo que se hace la creatividad de la radio. Y por último, la digitalización, que también se ha hablado mucho de ella. Es curioso, esto es de ayer directamente, de la transmisión en directo a través de internet, pues de los 4 grandes noticiarios de la mañana. Si os fijáis, tanto en el de la SER, como en el de Onda Cero, como en el de Punto Radio, ahí aparece la pestañita de Facebook. Por tanto, efectivamente ya hay una interacción con la gente a través de Facebook, en este caso, en las transmisiones en directo a través de las radios. Pero es que además esta digitalización nos permite cosas fantásticas, como es el hecho de que mientras se está emitiendo una cuña a través de la radio, en este caso radio digital, te pueda salir un pop-up en tu pantalla de ordenador para que cliques y te puedas meter en la voz de ese anunciante. En fin, cosas que evidentemente si las representamos con la creatividad de la que hablamos antes, pues pueden ser brillantes.